Hola, soy Germán Mirmer y en este video vamos a ver el resumen del Hombre Racional, tomo 3, Masculinidad Positiva, escrito por Rollo Tomassi. Si este es el primer video del Hombre Racional que ves, te sugiero que vayas al primero y al segundo antes de ver este. Si hice este resumen es porque llegamos a los 100 me gustas en el video del Hombre Racional tomo 2, así que si quieren el cuarto tomo del Hombre Racional, Religión, vamos por los 500 me gusta. Así que les va a costar esta vez. Próximamente dejaré una conclusión acerca de los 3 tomos del Hombre Racional, así que estén atentos. Entonces, comenzando con el libro, este libro se divide en 4 partes. Entonces, la primera parte, la píldora roja de los padres. En su libro, Rollo habla acerca de la figura del padre y cómo ésta está disminuida y la divide en 3 tipos. 1. El padre indolente es aquel padre prematuro que deja embarazada a su novio. Rollo dice accidentalmente. El padre que tiene que ser un hombre y hacer lo correcto. 2. El bufón es el padre que es indefenso y estaría perdido sin su esposa. Este es el que se representa con mayor frecuencia en las películas de comedias. 3. El padre abusivo. Este es el típico padre que es odiado por sus hijos y de la cual su mujer fue lo suficientemente fuerte como para mantener a la familia. Entonces Rollo dice que un hombre que falla como padre es percibido como egoísta y malvado, pero en cambio una madre que falla es negligente y más fácil de perdonar. Es entonces que Rollo aconseja para tener mejores relaciones que un hombre debe averiguar sobre una mujer cuántas relaciones sexuales tuvo antes de casarse o tener hijos con ella. Esto siempre de forma indirecta, sugiere él. Él cita una encuesta del Centro Nacional de Estadísticas Sanitarias, la cual afirma que las mujeres con 10 o más parejas son más propensas a divorciarse. Aquellas con 0 a 1 parejas son las que menos propensas a divorciarse son las que tienen menos probabilidad de divorciarse. A mí esta encuesta no es que no haga sentido, pero me parece media básica o simplona, porque me parece que es más complejo que eso. Además, esto funciona de la misma manera para los hombres. Todas las parejas sexuales que una mujer tuvo aumentan las posibilidades de que se convierta en lo que Rollo llama la viuda alfa. Esta es una mujer que ha sido dañada emocionalmente por relaciones anteriores. Esto les deja una marca de por vida. Por otra parte, Rollo también advierte que hoy en día no hay ninguna ventaja para los hombres en el matrimonio. Prácticamente las mujeres tienen todas las ventajas en el divorcio y podrías perder a tus hijos. Luego, dentro de esta sección también hay un capítulo llamado Lecciones para mi hijo. Si alguna vez te convertís en el padre de la píldora roja, Rollo da los siguientes 31 consejos para que le des cuando crezca. Yo acá voy a mencionar 15. Yo voy a mencionar 15. Entonces, 1. No a la exclusividad. Haz lo que hagas, no te conformes con una sola chica, está mucho más tarde en la vida. Gana experiencia, gira platos, salir con muchas chicas. Solo así podrás separar el trigo de la paja y darte cuenta de lo que realmente querés en una relación más adelante. Honestamente estoy muy de acuerdo con este consejo. No entiendo por qué esto mismo no aplica a las mujeres con la encuesta que menciona antes. 2. Físico y carácter alfa. Tus características físicas importan, pero una actitud alfa importa más. 3. No persigas, deja que las chicas vengan. Si las perseguís, hacelo de forma cuidadosa y calculada. En el push and pull, empuja o tira, concepto del mystery method. 4. El valor de la ambigüedad. Mantenerla constantemente a la expectativa. Demos a entender que siempre tenemos más opciones. 5. Digamos menos de lo necesario, ya sean mensajes de texto, llamadas telefónicas, etc. Sean disimulados en sus respuestas. 6. Las chicas son un complemento, no el centro. Definan su misión y persíguenla, pero que su misión no sea una chica. Hay que reconocer que esto será indefinido y cambiante para un adolescente, pero ya sean los deportes, los estudios, las actividades, conviértalo en una prioridad. 7. Los chicos buenos terminan últimos. Hay una razón por la cual todas las chicas les gustan el chico que les toma el pelo. No deben ser el chico malo, pero sí tener la energía del mismo. 8. Establecer el marco. Ser un líder en cada relación. Si estás en una cita, asegúrate de que estás haciendo algo que querés hacer. Ella puede acompañarte en el camino. 9. El rechazo es mejor que el arrepentimiento. Es mejor haber intentado algo grande, haber desafiado las posibilidades, haberse acercado a una chica, que vivir con el arrepentimiento de no haberlo intentado nunca. 10. Entender el juego largo.
El valor de mercado sexual en las chicas alcanza su punto máximo en torno a los 22 a 24 años. El de los hombres no alcanza su punto máximo hasta principios o mediados de los 30. 11. El medio es el mensaje. Las mujeres no envían a los hombres mensajes mixtos. Su comportamiento es su mensaje. La única forma práctica de juzgar la motivación y la intención es observando los comportamientos de las mujeres. Crean en lo que hacen, no en lo que dicen. 12. El encanto de tratar a las mujeres como niñas. Las mujeres se sienten reconfortadas con los hombres que controlan tanto su marco que no tienen miedo de tratar a las mujeres como lo hacían sus hermanos mayores cuando eran niñas. 13. Alejate del porno online. 14. La práctica genera confianza. Acércate y abrí a menudo. Cuantas más chicas hables, más perfeccionarás tu estilo. Tu éxito en el juego es directamente proporcional a tu práctica. 15. No podemos negociar el deseo genuino. No pienses en hacer cosas bonitas con las chicas, así gustan más de vos. Las mujeres no se enamoran racionalmente de nosotros porque les proporcionemos algún valor material. Entonces, parte 2, la naturaleza femenina. El tema más importante que abarca en esta sección es acerca del solipsismo. El solipsismo es la idea filosófica de que solo nuestra propia mente es lo único seguro que existe y sostiene que el conocimiento de cualquier cosa fuera de la propia mente es inseguro. Rollo afirma que por naturaleza las mujeres son más solipsistas. Evolutivamente hablando, las mujeres tienen que estar más preocupadas por sí mismas porque son más vulnerables, particularmente debido al embarazo y durante ese tiempo tienen mayor oportunidad de morir. Es entonces que para elegir el mejor candidato, el solipsismo es un equipo estándar para las mujeres porque tienen que ser lo suficientemente autointeresadas para preservar sus propias vidas y la de los hijos. Es precisamente este solipsismo el que predispone a las mujeres a ver a sus hijos como extensiones de ellas mismas y de su propia identidad. Es así que tienen un tipo de reacción psicológico diferente a como lo haría un hombre. Los hombres tienden a basarse en las observaciones más amplias, racionales y empíricas para asegurarse de estar en lo cierto. Una mujer se basa casi universalmente en su experiencia personal individual y se aferra a ella como si fuera el evangelio. Si es cierto para ella, lo es para todo el mundo. En su libro, Rollo dice que anticipa la crítica de que los hombres también son egoístas. Su respuesta es: me explayaré más sobre esto, pero por ahora es importante comprender que la naturaleza solipsista femenina tiene menos que ver con el individualismo egoísta y más con la supervivencia pragmática. O sea, básicamente lo que está diciendo es que es algo biológico, pero pareciera más una opinión personal de él porque la verdad no está bien justificado. Tampoco da ejemplos concretos, exceptuando el siguiente de un chico que cuenta la historia de cuando una mujer le daba indicaciones sobre dónde buscarla. Fue algo así como esto: ella, cuando llegues a ese semáforo, gira hacia mí. El chico: ¿qué quieres decir? Ella: gira hacia mí. El chico: ¿cómo diablos voy a saber qué camino es ese? ¿Izquierda o derecha? Ella: no lo sé, gira en mi dirección. Luego el chico dice: al final me dio las indicaciones, pero me sorprendió lo difícil que es para una mujer ponerse en el lugar de otra persona. Honestamente a mí nunca me pasó algo parecido y no me parece un buen ejemplo porque tampoco es cotidiano. Parte 3. Imperativo social. Rollo comienza esta sección hablando un poco de la historia acerca de la revolución sexual y luego cómo la mujer fue ocupando los espacios del hombre, tales como puestos de trabajo, deportivos, militares, etc. Como luego de ocupar esos espacios, su objetivo era ser la primera mujer que lo hizo, sin importar si eso superaba lo ya existente hecho por los hombres. También habla del empoderamiento femenino y cómo se ha vuelto cada vez más tóxico, redefiniendo atributos convencionalmente masculinos como algo dañino o antisocial. Habla también de cómo busca el cambio de relaciones monógamas a polígamas, como ventaja de la hipergamia, donde la mujer puede obtener la ventaja de la estrategia dual, o sea, tener los genes del alfa y ser cuidada por el beta, sin ningún tipo de restricción. Es por eso que en el libro también habla del cornudo consciente. Luego en esta sección también habla del tema la aldea. Hay una frase que Rollo menciona y dice: se necesita una aldea para criar a un niño. Rollo toma este término para ejemplificarlo en su libro. El mantenimiento del imperativo femenino depende de que te sientas inútil, y su deseo es criar a los niños como betas y a las niñas para que sean caricaturas de la narrativa de la mujer fuerte e independiente. La aldea enseñará
a sus niños desde las edades más impresionables, que son los 5 años, a aborrecer su masculinidad, a sentir vergüenza por ser menos perfectos que las niñas y a querer rehacer su identidad de género más parecido al de las niñas. También Rollo anticipa que las cosas van a seguir deslizándose por ese camino. Cada vez más hombres se alejarán y dirigirán sus energías a otra parte: al trabajo, a la cerveza, Xbox, porno, viajes y ocio. Cada vez más hombres ganarán lo justo para mantenerse, ya que no planean casarse y la paternidad está descartada. Carecerán de las habilidades necesarias para mejorar sus vidas. No tendrán todo el sexo que desean, pero aprenderán a vivir con ello, sobre todo a través de la pornografía, las relaciones ocasionales y la prostitución. El precio de las prostitutas se disparará a medida que aumenta la demanda, y así también cada vez más mujeres se dedicarán a trabajar como prostitutas de lujo para ganar dinero extra. Cada vez más mujeres dirigirán su atención al trabajo, a los viajes y al ocio, y a tener hijos sin hombres. Tampoco obtendrán los compromisos de los hombres que desean, pero aprenderán a vivir con ello. Sección 4. La masculinidad positiva. Crea una tribu. Uno de los primeros puntos que habla Rollo es de crear una tribu, y deja las ideas de cómo fomentar un tribalismo masculino. Las mujeres hablan, los hombres hacen. Rollo dice: los mejores amigos varones que tengo comparten uno o más intereses conmigo, un deporte, una afición, la música, etc. Y las mejores conversaciones que recuerdo con estos amigos se produjeron mientras realizábamos alguna actividad o evento en particular. Incluso cuando solo se trata de trasladar a un amigo a su nuevo hogar. Se trata de lograr algo juntos y en ese tiempo relacionarnos sobre lo que sea relevante. Las mujeres, en cambio, tienen como propósito relacionarse y hablar entre amigas, con un café quizás, pero el acto de comunicación es más importante que el evento o la actividad. Por eso las mujeres hablan y los hombres hacen. 2. Entienda y acepte que los hombres formarán jerarquías masculinas. Y 3. No hagan concesiones a las mujeres en ningún espacio exclusivamente masculino. Para mí estas ideas son arbitrarias, pero bueno. Mr. Perfecto. Hay muchos tipos que se esfuerzan por encajar en ese ideal femenino, quieren ser perfectos para ellas, pero Mr. Perfecto no es ni realista ni esperado. Lo perfecto es aburrido, parece contradictorio, pero es nuestra imperfección lo que nos hace atractivos. Hay una confianza implícita en el ambiente que irradia a un hombre que sabe cuál es el ideal de la perfección de una mujer y se niega a encarnarlo. Ese mensaje subyacente es: sé que odias que te deje la tapa del inodoro levantada, pero tengo la suficiente confianza en tu atracción y en la de las otras mujeres, como para ignorar tus tontas manías en lugar de complacerlas. Es el hombre que se dedica a esta complacencia intentando ser el ideal declarado de una mujer quien le envía el mensaje de que realmente no tiene otras opciones. Las mujeres nunca apreciarán sustancialmente los esfuerzos que hace un hombre para facilitar su realidad. Una realidad centrada en una mujer significa que cualquier intento extraño que él haga para apaciguarla será interpretado como una nueva norma. Se espera que él haga lo que ella quiere, porque eso es lo que se supone que los hombres deben hacer. Sin embargo, es el hombre que se niega, ya sea conscientemente o como algo natural, a intentar apaciguarla, el que más atrae la atención de las mujeres. Si hay un rasgo característico de alfa, es esta falta de atención a los deseos de la mujer. Estoy de acuerdo con este punto de Rollo, pero creo que este punto tiene que ver con tener personalidad y criterio propio, de no estar siempre buscando la aprobación de una mujer o consolarla todo el tiempo. Sin embargo, esto no significa buscar hacerle la contra porque sí, porque eso sería intentar llamar su atención. Y punto aparte, yo también estoy en desacuerdo en tener que bajar la tapa. Mantenernos en forma. Esto es de la primera sección, pero me parecía que iba mejor acá. Nada mata más rápido el sexo conyugal que el hecho de dejarse caer físicamente. Durante demasiado tiempo nos han enseñado que lo que cuenta es el interior. Sin embargo, es curioso lo mucho que se entrenan los hombres y las mujeres una vez divorciados. Al mantenernos en forma enviamos un mensaje de que ella tendrá mayor competencia y que sabrá que generamos mayor deseo en otras mujeres. Así no solo crearemos un deseo genuino mediante la excitación física, sino también por el miedo a perdernos. Ok, acá no estoy de acuerdo con las motivaciones que sugiere Rollo, pero sí hacer ejercicio trae muchos beneficios tanto físicos como anímicos. Eso es todo y hasta el próximo resumen. Gracias por quedarse hasta el final.